Entonces, José Antonio, la medicina al rencor es el perdón. Es el perdón. ¿Es como el Alka-Seltzer? Nadie sabe cómo aliviar, pero alivia. Pero alivia. Bueno, el perdón es un acto de la voluntad. Es un acto que requiere un esfuerzo personal. Y el perdón es liberador. El perdón nos quita cargas de encima, nos cura el alma, nos cura el cuerpo, nos cura las emociones. Es la mejor medicina posible. Yo podría decir que esto lo decía Santo Tomás de Aquino. Si nosotros pensamos cómo demostrar la omnipotencia de Dios, podríamos pensar pues en lo maravilloso e infinito que es el universo, la creación, con todas esas cosas que no hemos alcanzado a comprender con la ciencia ni una parte mínima de ella. Ya bueno, eso es tan impactante, ¿no? El universo infinito, con eso vemos la omnipotencia de Dios. Santo Tomás decía, no, la omnipotencia de Dios donde más se demuestra, el acto de mayor omnipotencia es el acto de perdón, el acto de perdonar, que fue el acto de redención de Cristo en el mundo. Entonces, ese acto de redención y de perdón es más omnipotente, nos hace más señores que cualquier otra cosa que podamos hacer en la vida. Es el acto más cercano a lo divino que puede hacer un hombre, es perdonar. Perdonar es un acto de dominio de uno mismo, por un lado, desde el punto de vista psicológico, pero espiritualmente tiene una profundidad enorme. Hay que entender a qué nos referimos con el perdón, porque a veces cuando hablamos de disculpa y de perdón confundimos y son dos cosas totalmente diferentes. Cuando una persona se equivoca y hace algo, por ejemplo, se equivocó y en vez de darme un café me dio un no sé qué por error, yo lo disculpo. Quiere decir que esa persona no tiene culpa, le quito la culpa, deviene disculpa. Pero cuando una persona de manera totalmente voluntaria me ofende, me daña, se necesita el perdón, porque hay un daño. Y ese daño requiere ser reparado y requiere ser quitado, y lo que lo quita es el perdón. Entonces, esa es la enorme grandeza que tiene el perdón en los seres humanos. Va más allá de una disculpa. Sí, va mucho más allá. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? O en otras palabras, ¿cuál es la enseñanza divina o qué nos enseña Dios acerca del rencor? Esto. Las Sagradas Escrituras son abundantes en la palabra de Dios, que se refiere a guardarse de mantener rencor y en la obligación de perdonar las ofensas recibidas. En el Antiguo Testamento, el libro del Eclesiástico establece: sea cual fuere su agravio, no guardes rencor al prójimo y no hagas nada en un arrebato de violencia. Y agrega: acuérdate de las postrimerías y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no tengas rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. El libro de los Proverbios enseña que en la senda de la justicia está la vida. El camino de los rencorosos lleva a la muerte. En el Nuevo Testamento, el Evangelio indica: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Si perdonan a los hombres las ofensas que cometen contra ustedes, también su Padre Celestial les perdonará sus pecados. San Pablo advierte: destierren toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y todo género de malicia. Al contrario, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó en Jesucristo. Y añade: si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor les ha perdonado, así lo han de hacer también ustedes. En la primera carta de Pedro, Dios nos entrega una enseñanza doble y promete una recompensa. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Antes, al contrario, bendigan
porque a esto han sido llamados, a fin de que posean la herencia de la bendición celestial. Esa es la enseñanza de Dios, José Antonio, a menos claro que alguien quiera vivir con su propia enseñanza, que dice odia, 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 ¿no? Sí, bueno, hay una cosa que es importante mencionar. El perdón es un acto libre, es un acto de la voluntad. Y ese acto en muchas ocasiones no va asociado con la parte sentimental. Esa hay que trabajarla psicológicamente. Yo puedo haber decidido perdonar a alguien, pero todavía tener sentimientos encontrados. Eso no nos debe de preocupar ni sorprender, es parte del proceso humano interior. En ocasiones, inclusive, si yo he optado por perdonar, o sea, cancelar la deuda moral que otra persona tiene conmigo porque realmente me ofendió, pero sigo experimentando algunos sentimientos, el acto de voluntad no solamente no pierde validez, tiene más fuerza, porque estoy, a pesar de lo que siento, porque no puedo a veces dominar mis sentimientos, no los puedo superar, estoy optando por perdonar. Y por eso, de ahí la omnipotencia, me estoy volviendo señor de mis actos. Y esa es la grandeza del perdón. Y el perdón, una vez que se experimenta, una vez que logramos perdonar a alguien, la alegría, desde un punto de vista psicológico, es enorme. Los seres humanos que han logrado pasar esa barrera enorme del rencor, han alcanzado el perdón, son seres normalmente felices, son seres exitosos en la vida, son seres que uno los ve y dice, esa persona transmite una alegría muy especial, porque va aunado a una especie de brillo espiritual que se desborda por todos los poros. Entonces, este es el gran reto que tenemos que tener. En la Biblia, el perdón como tal, el gran perdón, es cuando entramos al Nuevo Testamento. El cristianismo llega al mundo a demostrarnos que la misericordia, el perdón, son la base necesaria para que la sociedad, ya no digo solamente la trascendencia y evidentemente llegar a Dios, porque un alma que no ha perdonado está envenenada, sino que la sociedad pueda llegar a alcanzar un grado de desarrollo. Una sociedad que está dividida, que está polarizada, es una sociedad que no puede desarrollarse de ninguna manera. Está rota por dentro. Están rotos los agentes por dentro. Y creo que aquí es donde tendríamos nosotros que trabajar mucho. ¿Cuál es uno de los problemas más importantes que tienen las sociedades modernas? Y pensamos siempre, bueno, pues que la economía no funciona, que los políticos pasan tal. No, el problema no es de los políticos ni de la economía, el problema es de cómo estamos interpretando la realidad y cuáles son los niveles de rencor y resentimiento social. Una sociedad con altos niveles de resentimiento no puede alcanzar niveles de desarrollo. ¿Una sociedad amargada o una sociedad feliz? La sociedad feliz es una sociedad plena. Absolutamente. Cuando te escuchaba, José Antonio, te aseguro que surgió así el sentimiento, quiero perdonar, al escucharte, porque dices, hay un brillo espiritual. Sí, claro. Y aunque sea un acto de la voluntad, como has dicho, ya cuando uno tiene la voluntad de hacerlo, es el principio. Pero, ¿cómo resuelves este problema? Fíjate, quiero perdonar, sí quiero perdonar, pero no puedo, porque lo que me hizo es imperdonable. Una pausa, regresamos con esto y regresamos con más. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer, hoy con este tema fuerte, algo que todos debemos superar. O lo superamos o nos quedamos estancados allí, viviendo inadecuadamente, limitadamente. Piense usted, ¿qué es mayor? ¿Qué tiene una fuerza más grande? ¿Qué es más poderoso? ¿El rencor o el perdón? Y usted decida con qué quiere continuar en su vida. ¿Quiere continuar con un rencor o quiere dar acceso al perdón? Y este tema hoy, con el doctor José Antonio Lozano Díez, pues él es no más el rector
de la Universidad Panamericana. Querido José Antonio, ¿qué haces con eso? Sí, sé que soy un rencoroso, sé que tengo un gran rencor, sé que debo perdonar, pero no puedo. Como el alcohólico que dice, sé que debo dejar de beber, pero no puedo dejar de hacerlo, etcétera. Es un acto arduo, es un acto difícil el perdón, y muchas veces yo podría decir que el perdón tiene como dos aspectos. El aspecto de perdonar la deuda moral con el otro, por un lado, y por otro lado, intentar resarcir todo ese sentimiento que muchas veces es tan complicado de superar. Pero, y esto sí lo quiero subrayar, no hay nada en la vida imperdonable para un ser humano. No hay nada imperdonable. Y aquí quiero subrayar otra cosa también muy importante. Nosotros no tenemos noción del tesoro y la fortaleza, las potencias que tenemos interiormente, a veces muy escondidas. No tenemos idea de nuestro potencial espiritual y emocional. Si lo supiéramos, seríamos capaces de superar eso. Lo imperdonable no existe. Nosotros somos mucho más grandes que eso. Para eso estamos hechos. Pero hay que descubrir esa grandeza interior. Aquel que dice no puedo perdonar, ¿qué se le puede decir? Que primero tiene que pasar por una parte, esto que yo diría, tienes la acción, la voluntad de perdonar, da el tiempo para que la parte emocional vaya resarciéndose. Y yo le aconsejaría un tema que es más de carácter psicológico. Primero revísate a ti, porque para perdonar a los demás, primero se requiere el perdón a uno mismo. Y esto muchas veces es lo que está detrás, perdonarse a uno mismo. Muchas veces el rencor que externalizo en los demás es porque yo tengo un conflicto interior muy fuerte, pero que si lo logro resolver, puedo resolver también el perdón hacia los demás. En una homilía, uno de estos domingos en misa, explicaba el sacerdote, créanme que cuando les doy la absolución, sus pecados ya están perdonados. O sea, es que hay gente que no lo cree. Y entonces, aunque Dios ya le perdonó esto, Él no se lo perdona. Así es.